Para empezar la exposición, quiero contarles un poquito de lo que es la Escuela Borgiana. Esta escuela es una iniciativa de Karina y yo, que ya está siendo presentada por diferentes lugares y también en diferentes ciudades. El nombre completo de lo que nosotros presentamos es Escuela Borgiana de Psicología. Nosotros pusimos esto en honor a Borges y también porque utilizamos el método de Borges y analizamos todos los temas tratados en la psicología, pero desde una visión más profunda, desde una visión más holística. Hace semanas atrás estuvimos en el Colegio Alfred Nobel. Dentro de poco vamos a estar en la Casa de la Literatura presentando esto, y también tendremos otras invitaciones. Y como decía el profesor, es grato tener ya un público más selecto, tal vez un público que nos quiere escuchar. Y lo que llama la atención de acá de Cerro de Pasco es esto, lo que ya veníamos diciendo antes, que pocos son los que se interesan por lo que sus paisanos hacen. Hemos tenido recibimientos más apoteósicos en Lima, los poetas, los que empezaron, Nesby y Díaz, también fueron más aplaudidos en Lima que en su tierra. Pueden ser bastante jóvenes, pero ya tienen una gran trayectoria. Y a veces la trayectoria no se da con la maduración en edad, sino se da con las ganas de ser algo. Todos los ponentes que han venido aquí ya están trabajando arduamente en lo que es la poesía y lo que es la investigación literaria. Para entrar un poco en lo que es Arguedas, nosotros tenemos que entender una cosa, que muchos antropólogos, literarios, sociólogos han intentado darle una máscara al Perú, un nombre al Perú. Nosotros también somos conscientes de que peruanos casi no han analizado a Arguedas, sino rusos, franceses y otros. El indio, que es el tema central de Arguedas, comenzó a aparecer en muchos libros, que no describían exactamente la realidad del indio. Prueba de ello tenemos a Ventura García Calderón, que manifestaba que el indio es un ser piojoso y que es una bestia, un animal. Otra aparición del indio es en la obra de López Andújar, donde Roma enmascara al indio como un ser violento, un ser poco civilizado. Ante esto, y después de una lectura concienzuda de estos libros, Arguedas se propone hacer una cosa. Él, en su testimonio de parte, nos dice que empezó a escribir no porque él era escritor, sino porque había leído cosas distorsionadas sobre el indio en otros escritores y él quería devolverle la dignidad al indio. Mario Vargas Llosa, en su intervención en el Premio Nobel, nos dice, abro cita, si escarbáramos un poco, descubriríamos que el Perú, como el hacer de Borges, es un pequeño formato del mundo entero. Cierro cita. Es cierto, el Perú es un pequeño formato del mundo entero porque en el Perú vinieron y vivieron muchas razas. Es por eso que Arguedas llama al Perú el país de todas las sangres. Pero ya Mariátegui nos hablaba del problema del indio, que es el problema de la posición de tierra. En este problema aparecieron dos individuos muy
diferentes y muy marcados dentro de la literatura de Arguedas. Uno es el Misti y otro es el Rubens. ¿Quiénes son estos dos individuos? Misti proviene de la palabra mestizo, que era aquel indio también que había alcanzado cierto poderío, que se abusaba de sus congéneres, de los demás indios que no tenían bienes. A esto debemos recordar también lo que había ya mencionado Marx círculos antes de Arguedas, que las clases sociales se construyen ¿para qué? Simplemente para hacer a uno más poderoso y al otro más débil. Marx dice que las clases no son naturales, como la eugenesia quería decir, únicamente los blancos tienen cierto poder académico para ocupar ciertos cargos, como se creía hasta principios del siglo pasado en Estados Unidos, donde a las personas de color o de otras razas se les decía, no, ustedes no están capacitados para que ocupen los destinos de nuestra nación. Marx plantea que esto no es natural, sino histórico, que esto no se debe al color de la piel, sino a la posición que se fue dando poco a poco en el estatus social, lo que algunos conocen como status quo. Pero en el Perú, más allá del status quo, aparece un problema fundamental que todavía lo seguimos viendo. Nelson Manrique, sociólogo, menciona que el Perú es un país de racistas, pero donde nadie admite ser racista. ¿Cómo así? Nosotros también hemos experimentado, cuando hemos salido fuera, que la diferencia racial existe y está profundamente impregnada en cada uno de nosotros. Si nosotros, ciudadanos de una ciudad tan cosmopolita como es Cerro de Pasco, nos acercamos a los puneños, hasta a veces los insultamos y les quitamos de paisanos. Pero lo que quiero plantear con este trabajo y resumirlo es que el racismo no se da únicamente de la raza, pero en este caso la blanca, hacia el indio, negro, selvático, sino también que estos seres, el indio selvático y el negro, también hacen expresiones racistas. Nosotros vemos muy marcado en la obra de Arguedas este proceso, cuando en Guarmacuyay, que es el tema que nos congrega ahora, todos hacen una redondera donde Pantaleonacha se pone a tocar el acordeón. Todos los indios hacen una redondela y empiezan a cantar y a expresar y a reírse. Dejan de dar blanco al que tenía la piel más clara que ellos, en este caso Ernesto. Se dice que la obra, que Ernesto es el testigo vivo de la infancia de Arguedas. Si analizamos bien, Ernesto es el que está en la sociedad de los indígenas como un agregado más. ¿Cómo así? Él es el único blanco, el único nieto de hacendados y sobrino de hacendados que duerme en este caso con el Hutu, que es un personaje que aparece en Guarmacuyay. Tengo dos hipótesis al respecto. Para estas hipótesis tendríamos que trasladarnos hasta la primera infancia y adolescencia de Arguedas. Arguedas se enamora perdidamente de una señorita llamada Pompeya.
empieza a escribir sus primeras cartas, sus primeros versos, y Pompeya la rechaza diciendo que ella no quería tener nada con un indio. Ahí, él, ya leyendo, y los profesores hablaban de escritores provincianos, en este caso César Vallejo, que habían llegado ya a ser universales, él también decide ser escritor. Pero sospecho que Arguedas, en una especie de venganza hacia Pompeya, hace lo que Freud y Abraham en psicología plantearían como el efecto reflejo. ¿Qué es el efecto reflejo en psicología? Es esto: nosotros trasladar todos los sentimientos negativos que tenemos hacia otra persona, hacia otros individuos. Ejemplo claro de eso sería que si yo odio a un amigo, me reniego con él, el efecto reflejo sería tal vez vengarme con mis alumnos, ya que somos muchos profesores aquí, para hacer un ejemplo, ¿no? A veces llegamos renegando con alguien al salón y castigamos a los alumnos. Ese sería el efecto reflejo. En este caso, el efecto reflejo se da en que Arguedas es despreciado por Pompeya, y en Guamacuyay Ernesto está perdidamente enamorado de Justinacha. Justinacha es una mujer india, pero que desprecia en este caso a Ernesto. Si vemos y analizamos un poquito el amor en términos psicológicos, también encontraremos el status quo. El status quo nos dice que nosotros estamos, la palabra puede parecer tosca, predestinados o empujados por todo nuestro proceso cognitivo anterior a enamorarnos de ciertas personas, a vestirnos de cierta manera, lo que en sociología se llamaría violencia simbólica. Todo lo que nosotros hacemos ya está condicionado. Analizamos un poco. Ernesto se enamora de Justinacha en el texto. ¿Por qué? Porque Justinacha era la más blanca de las indias y la que le recordaba a su madre. He ahí la segunda hipótesis. Cuando es muy niño, Arguedas, la madre de este muere. Entonces, por la repetición compulsiva que plantea Freud y Jung refuerza, nosotros repetimos muchas cosas de lo que nos ha pasado en nuestra infancia. Arguedas, su madrastra, le había enseñado que el cariño debe ser violento, que el cariño, que el amor debe despreciar. Es por eso que en los sueños diurnos, como Freud reconoce a la literatura, este individuo, José María Arguedas, se refleja en Ernesto. ¿Sí? Entonces, Ernesto se enamora de la India, que siempre le rechaza, y nunca llega a estar con él. Pero el status quo también se cumple, para terminar, en que Justinacha, al final del cuento, se queda con un ser que ocupa también su misma posición dentro del status quo, un ser que se parece bastante al Hutu, porque el Hutu se escapa de esa localidad, como diría José María Arguedas, por Mauro. Entonces, en conclusión, nosotros hemos abordado el tema racial de Arguedas,
y el tema también de la reproducción compulsiva de Freud, observando un cuento tan simple que tal vez a nosotros no nos parecía tan importante, pero que refleja en realidad y desenmascara a veces las verdaderas intenciones de alguien. El litio siempre ha sido planteado como el sumiso, pero no, también ha sido racista. Me hubiese gustado leer toda la ponencia, pero por falta de tiempo lo he resumido, espero que se haya entendido. Y para aclarar un punto, ¿es esto lo que pretende hacer la escuela borgiana? Analizar desde mi hemos sacado la sociología, la lectura, psicología para analizar. Y ahora mi compañera y cofundadora también de la escuela borgiana va a tratar desde otras ciencias también un tema. Gracias por escuchar.